Iván Jagroski, bienvenido a la mesa. ¿Qué Muchas tal? gracias. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, aquí muy atentos a lo que está sucediendo con la política a nivel local, por supuesto, las diferentes internas, y esto que podría ser o no, no sé cómo lo ve vos, un antes y un después de las palabras de Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada, ¿no? Correcto. Decíamos acá que probablemente el discurso de la vicepresidenta en la UOM tuviera un recorrido más vinculado al tema precios, al tema salarios, por la platea, ¿no? No había que pensar demasiado. Hasta ahora 50% de efectividad, es decir, la vicepresidenta habló del tema suma fija, habló abiertamente, dijo, digamos, planteó que iba a hablar de su gobierno, efectivamente, de lo que había ocurrido en su gobierno, sí. Digamos, el horizonte de futuro anclado en lo que ya había hecho durante los 12 años, como los recorta la vicepresidenta, en realidad sin recorte, ¿no? Como lo cuenta la vicepresidenta de la Nación, efectivamente sin recorte, en el que habló de recuperar, mirando para adelante, la alegría, la felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué? Bueno, con una receta que dijo Cristina, ya hemos probado, ya ha dado resultados, pero también dijo, es cierto que el mundo cambió. Sí, es como un sabemos cómo hacerlo, pero bueno, hay nuevos desafíos. Exacto. Lo cual hay una cosa interesante, es Cristina es indudablemente, por lo menos si hay otra persona no la hemos conocido, pero hoy la figura más, en términos de inteligencia operativa, es decir, con resultados, más inteligente que tiene el peronismo, al margen de su éxito. Es decir, ve antes que el resto de la dirigencia hacia dónde se mueve una parte de la sociedad. Teniendo esa inteligencia tan fina, la vicepresidenta no encontró un mensaje, o no lo encuentra el gobierno, tampoco lo encuentra la oposición, evidentemente. Quiero decir, está bien difícil esto de poner una zanahoria para adelante. Es decir, la zanahoria es lo que ya hice. No está claro cuál es, probablemente por ser parte de un gobierno que está con problemas para mostrar resultados, cuál es la zanahoria para, en caso de ser candidata, que no sea yo ya hice esto y ya lo hice bien. Entiendo por lo que decís que, digamos, sería una falencia no encontrar no esa necesariamente. zanahoria. Bueno, pero pará, ponele que si fuera una falencia. En Brasil funcionó esto de vengo a hacer lo que ya hice. Siendo oposición. Tenés razón. Es que bueno, acá está el factor Alberto. Es que ahí encuentro... Bueno, claro. Por eso digo la limitación. Exactamente, Lula da Silva. Por eso mi planteo siempre es que Lula miró al frente de todos. El frente de todos no mira a Lula. Es decir, el frente de todos está adelante en la cronología. Habría que ver cómo se llevan Alckmin y Lula, digamos, ahora. No si Cristina y Alberto pueden reeditar una coalición de centro-izquierda con un corrimiento hacia el centro, con una de las dos figuras de la fórmula más pro-establishment. Esto ya fue el frente de todos, ya ocurrió en Argentina. Sí, ya pasó. Ganó, como ganó Lula. Ahora hay que ver si Lula, ¿qué ocurre, ¿qué pasa digamos? Con esa alianza? Exactamente. Esto me parece interesante porque yo no creo que sea, por eso te decía, una falencia de Cristina, sino que creo que es un síntoma de época. Es decir, esto es una verdad relativa. Cuando miro, yo comenté acá mucho una encuesta que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque es el dispositivo que elige invertir o gastar, pónganle el nombre que quieran, en una encuesta de 4.000 casos presenciales a nivel nacional. No es por IBR, no es por redes sociales, etc. Esa encuesta de 4.000 casos presenciales, yo creí que le iba a dar a Juntos por el Cambio una diferencia de 12, 13 puntos, y le dio una diferencia a favor de 5 puntos, 38 a 33. Es decir, la encuesta más seria que yo conozco que se haya hecho hasta ahora, que hasta parece un oxímoron a veces decir la encuesta más seria, pero la presencialidad le da una cosa más fidedigna que el IBR o que el teléfono. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente la sociedad, doy una fuente que es una fuente netamente opositora, ¿no? De alguien que quiere arrebatarle el gobierno al frente de todos. Evidentemente, la sociedad, el gobierno no le encuentra, digamos, el mensaje a una buena parte de la sociedad, pero tampoco la oposición. Es decir... Bueno, te iba a decir eso, también sucede que vos tenés una oposición del otro lado que tampoco te promete futuro, o un futuro distinto. No, el futuro es un futuro atroz, digamos. No, pero que además tiene que ver con el pasado, o sea, en relación a esto que vos estás diciendo, porque ¿cuál es la propuesta de la oposición?
hacer lo mismo pero más rápido. Bueno, Digamos, la verdad, lo último fue volver al fondo. Es que no puede, la oposición tiene hay una dificultad. En todo caso, perdón, pero sí. no quiero olvidarme de esto. En todo caso, un Lula te promete o se tiene que superar haber sacado 40 millones de la pobreza. Eso te iba a decir. Difícil superarte en eso. Cristina, ley para trabajadoras domésticas, por ejemplo, AUH, miles de cosas, ¿no? Es difícil superar eso en este contexto también. Por eso la oposición no puede anclarse en su propio gobierno. Es decir, esto es interesante porque Macri no puede decir... voy a hacer lo mismo que hice porque la gente dice no, gracias. Bullrich no puede decir voy a hacer lo mismo que hice, no solamente en el gobierno anterior, sino en el gobierno del expresidente Fernando de la Rúa. Menos, le bajó el sueldo a los jubilados. Reivindicado en relación al gobierno de Alberto Fernández por Horacio Rodríguez Larreta, también funcionario en aquel momento de Por una Argentina con Mayores Integrados, interventor en realidad en este caso. Entonces, ahí hay una dificultad. Ahora, visto y considerando no solamente las encuestas, que podemos no darle bolilla, sino los resultados de las elecciones, para no ir más lejos, hoy a la oposición le alcanza solamente con no ser el frente de todos. O sea, no necesita decirle a la gente, yo voy a mejorarte. Está diciendo, para que la cosa funcione, tenemos que hacer todo lo que hicimos durante el mandato del expresidente Macri, pero más a fondo. Bueno, así ganaron la otra elección también. ¿Qué elección? La propuesta de Macri para llegar a presidente era contra el kirchnerismo y contra la corrupción del kirchnerismo. La campaña tenía que ver con eso. Sí, pero si te acordás, había una cosa de... prometía bajar ganancias. El perro Balcarce y los globos de colores versus esta reforma liberal antipopulista. Sí, tenés razón. Y estaba la revolución de la alegría, había todo un marketing, tenés razón. Acordate que fútbol para todos se iba a mantener, aerolíneas se iba a mantener. Todas. De hecho, perdón, el Macri silbado por su búnker cuando gana Larreta las elecciones de la ciudad, es el Macri que dice vamos a mantener aerolíneas argentinas, silbado por la gente que estaba ahí, y es el mismo, digamos, mensaje que Macri está eligiendo y probablemente continúe el año que viene para explicar parte de los problemas de un Estado ineficiente, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahí yo insisto con algo que es, así como en términos de seguridad, así como en términos de un Estado inteligente, así como en otros términos que muchas veces el peronismo dijo, esto no lo vamos a tocar porque sería o vulnerar alguna filosofía propia o algo por el estilo. Bueno, finalmente, como hay primero una realidad, y a la realidad, digamos, no se puede hacer nada con la realidad, más que vivirla, atravesarla o modificarla, quienes tienen la posibilidad de hacerlo, pero no se puede negarla. Además hay un dispositivo de medios que si vos no querés que un tema se instale o hay cierta paridad, el tema se va a instalar. Es decir, hay una certeza respecto a eso. Le pasó a los gobiernos, digamos, que malgastaron una enorme cantidad de dinero fundamentalmente los dos mandatos de Cristina respecto a la publicidad oficial, que así y todo no hubo una competencia directa con el volumen y el cañón que tenían los medios que eran directamente opositores a Cristina Kirchner. Te meto solo esta pastillita ahora, Mauricio Macri está buscando fondos en Qatar. En todos lados, digo, si las campañas son las campañas más caras del mundo, ¿no? Las campañas del PRO. De hecho, hay una cuenta informal que la campaña del Frente de Todos costó 18 millones de dólares y la del PRO 200. Información que recogí de los recaudadores de ambos sectores. Recaudación que por supuesto no existe, ¿no? Porque no hay circuito informal de dinero en Argentina, como sabemos, en el financiamiento de las campañas políticas. Entonces, me pareció interesante porque creo que la vicepresidenta dio, en términos económicos, exactamente en el clavo. Es decir, en varios pasajes de su discurso es muy difícil estar en desacuerdo con lo que decía Cristina Kirchner. Tiene un problema de implementación, no la propuesta de Cristina, sino la realidad, que es suma fija hoy es la manera de recomponer los salarios de los trabajadores y trabajadoras porque los CTAs, y eso impacta en las paritarias, en las próximas paritarias, a diferencia de un bono que te lo dan por única vez y no impacta en las paritarias. El problema es que quienes acercaban la discusión sobre suma fija, Cristina se refiere a eso en el discurso, decían suma fija, acuerdo de precios y suspensión de paritarias.
Porque suma fija más paritarias, no a Techín, no a Clarín, no a Arcor, no a aeropuertos, no a molinos, pero al 80% del mercado interno, que son las pymes, que no son compañías que exportan, son compañías que están en equilibrio con suerte. Que los mata. Puede llegar a generarle alguna complicación desde el punto de vista de sus propias finanzas. Eso tendrán que hablar las cámaras, las pymes, digamos, quienes representen esto. Último mensaje, de cara al 17... Sí. Especialísima atención a lo que va a decir Cristina Kirchner en el acto del Estadio Único de La Plata, porque va a ser una bajada de línea clásica en el mejor de los sentidos, es decir, una hoja de ruta que va a determinar la vicepresidenta de la Nación, por lo menos a su espacio político, donde obviamente va a ser, ya se ha dicho, la única oradora, pero además va a tener todos los condimentos de la patada inicial de la campaña del año que viene, por lo menos el mensaje a la tropa propia. Me van a matar porque me dicen que ya nos tenemos que ir a la pausa. Pero no quiero dejar de preguntarte estas dos cosas. Algunos todavía debaten, para mí está claro, pero si esto fue un Cristina candidata o voy a hacer lo que haga falta y me pongo en un segundo lugar. No te rías, ahora contésteme tu interpretación. ¿Y qué va a hacer Aracre en el gobierno? Si vos tenés información sobre eso. No, en su momento... Parece que ya está muy cerca, ya está. Sí, lo había hablado Alberto Fernández con Massa, estaba la idea de incorporarse a un sector de YPF Agro. Pero todavía nada. No, yo desconozco. En el caso, había un profesor en la secundaria que cuando nosotros estábamos haciendo bochinche y entraba, golpeaba la mesa y decía, o se callan o siguen hablando. Es decir, nos daba todo el menú de opciones. Yo creo que eso hizo Cristina en la UOM. Si ella cree que siendo candidata puede tener un mejor resultado, lo será, y si no, hará lo que haga falta, que es como hizo en el 2019 la Constitución del Frente.